¿Vienen preparados, hermanos? Amén. Sí, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Como decía nuestro hermano al abrir el servicio, hay que estar preparados, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Alguien necesita una Biblia, hermanos? Que levante su mano alto para poder otorgar una. Bueno, creo que también todos tenemos Biblia, gloria al Señor. A nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo de aquí de sus hermanos de Glen Able, de Riverside, California. Y a nuestros hermanos que nos escuchan allá en San Luis Potosí también, Dios les bendiga, hermanos. Les amamos en el Señor. Si no hay nada más, hermanos, entonces vamos a ir directamente a la palabra. Los voy a invitar a que vayamos a Primera de Pedro. Vamos a estarnos enfocando, basando solamente en Primera de Pedro. Vamos a mirar otros ejemplos, pero siempre póngale un papelito para poder regresar a esa escritura. Primera de Pedro, solamente leemos el 3 y tomamos asiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo el 3, vamos a leer del 3 al 9, pero solamente leemos el 3 y tomamos asiento. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Si todos lo tenemos, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús y dice así: Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesús el Cristo de entre los muertos. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Hoy en este día lo he titulado el tema, ¿verdad? Tú tienes una esperanza viva. Y esa esperanza tiene nombre y se llama Jesús. Hoy en eso nos vamos a estar basando, hermanos, acerca de que usted y yo deberíamos de siempre tener esa esperanza. Sin importar lo que acontezca en sus vidas, deberíamos de tener esa esperanza puesta. Porque del Dios que predicamos, del Dios que se habla aquí, y por eso siempre decimos que necesitamos una Biblia, porque el compromiso es individualmente y cada uno de nosotros con el Señor. Cuando yo leí este pasaje bíblico, me llevaba a varios pasajes, ¿verdad?, que les quiero compartir, pero me llamaba muchísimo la atención que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Fíjese bien, por la pura misericordia, no por buenos, por la pura misericordia dice: nos ha hecho nacer de nuevo. Dice: nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Quién quiere tener una esperanza muerta? Yo creo que nadie, ¿verdad? No esperamos algo real. Pues déjeme decirle que el Señor Jesús es real. Al Dios que le servimos es real. Por eso usted y yo tenemos una esperanza viva. Y es real. Dice una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sí, cuando el Señor resucitó, ya estaba pagando por usted y por mí. Solamente Él pudo haber hecho ese grande sacrificio. Si no hubiera sido por nuestro Señor Jesús, usted y yo no fuéramos nada. Pero solamente gracias a nuestro Señor Jesús nos ha hecho nacer de nuevo, a una esperanza viva. Si alguien le dijera que usted esté pasando por una situación difícil, si alguien le dijera: solamente cierra tus ojos y piensa que mañana todo va a estar bien, yo creo que usted se le quedaría viendo y no, yo quiero algo real. Pues sí, te presentamos a un Jesús real, a un Dios vivo, que te puede ayudar en cualquier situación que tú te encuentres. Él es el único, Él es el verdadero, no hay otro como Él. Por eso tenemos una esperanza viva. El cristiano debemos de tener esa esperanza viva puesta en nuestro Señor Jesús. No podemos desviarnos, no podemos dejar el camino. Es el único, el verdadero, aquel que te tiene esa promesa. En tu caminar, en mi caminar, debemos de buscar solamente de nuestro Señor Jesús. Olvídate de lo que acontece a tu alrededor, los ojos puestos solamente en Jesús. Es de la única manera como tú vas a poder progresar en tu caminar, porque serás guiado por el Espíritu Santo. Pero hay que poner la mirada en Jesús,
porque Él es el que dio la vida por ti y por mí. Aún no existías, pero el Señor ya había pensado en ti y en mí. Solamente Él puede pensar en el presente, pasado y en el futuro. Y solamente Él conoce todo lo profundo de ti y de mí. A Él nada se le es oculto. Él lo sabe todo. Cuando nuestro Señor hace todo este sacrificio, es porque tiene algo grande para ti. Cuando el Señor hace algo por su pueblo, es porque ya te tiene algo, te ha preparado algo. Y precisamente de eso se trata la predicación, de que el Señor nos tiene preparado algo grande. ¿Por qué dejar el camino del Señor? Yo no sé cómo vienes hoy en este día. Yo no sé allá donde tú estés, que quizás en este día no pudiste llegar. Que quizás no asistes a este lugar, pero nos escuchas a través de la radio, a través de las redes sociales. Pues el Señor es real. Y desde el momento que el Señor te ha hecho el llamado, me ha hecho el llamado, el Señor ya tiene planes grandes para nosotros. Él no es que te haya llamado por equivocación, nada de eso existe para el Señor. Él te ha hecho un llamamiento grande, porque te quiere bendecir, porque me quiere bendecir. Porque Dios existe y es real. Vamos a ir a una escritura que les quiero compartir acerca de este pasaje bíblico. Los voy a llevar no me pierda ahí a Primera de Pedro. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan. Es un pasaje bíblico muy conocido, pero que en lo personal, cuando yo lo estaba leyendo, ¿verdad?, me llamaba mucho la atención cómo el Señor empieza a entablar una conversación con esta mujer que ya la conocemos, ¿verdad?, la mujer samaritana. En ocasiones nos han predicado, ¿verdad?, y hemos escuchado. Pero siempre hay algo que uno va aprendiendo, hermanos, cuando lee la palabra del Señor, cuando le pide al Señor que le ayude, ¿verdad? Es ahí donde el Señor es el que va abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Porque muchas de las veces nos pueden predicar la misma escritura, pero si nosotros no estamos dispuestos a aprender, como decía nuestro hermano Juan, nunca vamos a aprender. ¿Lo tenemos, iglesia? Juan 4, capítulo 4, del 9 al 18. Dice así en el 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. 10. Respondiendo Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y ahí nos detenemos un poco. Pareciera que esta mujer, cuando el Señor en el versículo 7, que el Señor le pide que le dé agua de beber, lo primero que ella le dice, que como siendo judío, eso me hacía pensar que probablemente en esa mujer tuviera algún resentimiento con los judíos, odio, coraje, no lo sé. Pero lo único que sí sé, lo primero que le dice, es que como siendo judío le está pidiendo de agua de beber. Como diciéndole, ni siquiera pudiéramos estar hablando nosotros. Mas sin embargo me llama la atención del Señor cómo le responde. En el 10, respondiendo Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios. Yo creo que nuestro vocabulario sería como: si tú conocieras verdaderamente el don de Dios, cambiarías tu manera de pensar. Pensarías de una manera diferente. El Señor abre una grande conversación, con lo cual le da una esperanza. Porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Y es el mismo Dios hablando con este personaje que no se ha dado cuenta con quién está hablando. Cuando usted y yo abremos la Biblia, dése cuenta que el que nos está hablando es el Señor. Nadie más, hermanos. Fíjese lo hermoso que es de la palabra. Está a tu alcance, a mi alcance. Es directamente el Señor hablando a nuestras vidas personales. No es nadie más, hermanos. Está a tu alcance. Allí está junto de ti. Esta mujer no se había dado cuenta quién era
el que le estaba pidiendo que le diera agua de beber. Dice en el 10, respondiendo Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te hubiera dado agua viva. Si el Señor nos da de esa agua viva, lo que su pueblo necesita, hermanos, porque todos necesitamos de Dios. No hay uno que no, bueno, lo dirá en su arrogancia, pero aquellos que creemos en el Señor sabemos que día tras día necesitamos del Señor, porque sin el Señor, simple y sencillamente, no caminamos. Más adelante, el 11 dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? 12. ¿Acaso tú eres mayor que nuestros padres, Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. 14. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahí está el Señor explicándole el agua que le está dando, no el agua del pozo, sino le está dando algo mucho mejor, vida eterna. Es exactamente lo que el Señor nos quiere dar, hermanos. Desde el momento que el Señor nos llama, nos ha llamado para llegar a una vida eterna. Nos está dando esa oportunidad. Y de nosotros depende si queremos esa vida eterna que el Señor ofrece o si la dejamos. Eso es decisión personal. Nadie le puede decir que le va a quitar si usted quiere seguir adelante. Yo no puedo quitarle a usted, ni usted me puede quitar a mí. Simple y sencillamente nosotros decidimos si tomamos esa oportunidad o la dejamos. Simple y sencillamente usted y yo tenemos esa oportunidad que el Señor nos da. Es agua viva. Eso es lo que su pueblo necesita. Es agua viva para poder seguir caminando. Deberíamos de tomar esa oportunidad. Es el mismo Señor hablando en nuestros corazones. Como les decía un principio, desconozco su situación de cada uno. Pero el Señor la conoce perfectamente. Sabe exactamente el Señor qué es lo que estás necesitando. Sabe exactamente el Señor qué es lo que estoy necesitando. Pero dése cuenta, está vivo, estamos vivos. Tenemos la oportunidad y la palabra viva en nuestras manos. Ahí está el Señor, hermanos. Más adelante sigue diciendo, fíjese. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacar agua. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. 17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Fíjese bien que cuando ella empieza a platicar con el Señor, sin darse cuenta, ella le empieza a platicar parte de su vida. Y el Señor le dice, 5 maridos has tenido. Mas sin embargo vemos que el Señor, en vez de juzgarla a un principio, le empieza ofreciendo el agua viva. Ahí vemos la misericordia del Señor. Ahí vemos que el Señor lo primero que hace, ha venido a enseñar la misericordia. El Señor no llegó atacándole diciendo, tiene 5 maridos. Hasta lo hubiese podido condenar. Pero a eso no vino el Señor. Él no llegó atacando con su propia palabra, sino fue todo lo contrario. Llegó para dar vida. Y le ofreció vida. Vida en abundancia, vida eterna. Eso es lo que el Señor ofrece a su pueblo.
Eso es exactamente lo que el Dios al que nosotros le servimos ofrece, esa garantía de vida eterna. Pero es cuestión de nosotros, hermanos. El Señor nos está dando esa oportunidad. Cada día que abremos nuestros ojos, el Señor nos da esa oportunidad que su pueblo necesita. Nos damos cuenta, en los días nos levantamos. Yo no sé a qué hora se levante usted, pero a mí me gusta mucho cuando amanece, hermanos. Para mí es bien bonito cuando abres la puerta o la ventana y lo primero que empieza es que empieza a amanecer. Me gusta mirar eso. Yo no sé usted, ¿verdad?, su horario de trabajo o quiero se levante, pero para mí es algo bien bonito. Y aún en los días que descanso, cuando abro la ventana por las mañanas, me despierto temprano y eso es lo que me fascina mirar. Y gracias a Dios tengo la oportunidad de abrir mis ojos un día más. Su pueblo necesita del Señor. Todos necesitamos de Dios. No hay uno que no, hermanos. Deberíamos de estar agradecidos todos los días porque el Señor nos da esa oportunidad. Nos da la oportunidad de conocerle. Y cada día que queramos conocerle, el Señor nos dará más conocimiento. Pero para vivir su palabra, hermanos. No para jactancia, sino para vivir su palabra. Por eso el Señor nos habla cada vez que queramos nosotros. Si usted hoy quiere seguir, que el Señor le siga hablando, después de que acabe el servicio, usted puede seguir leyendo y dice el mismo Señor hablándole. Pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Si usted decide ya no, el Señor no le va a abrir la Biblia y lo va a andar siguiendo con la Biblia. Sino Él nos da esa oportunidad. El Señor le dio en su grande misericordia, no le empezó a condenar, sino le vino a dar vida, y vida eterna se la ofreció. Es ahí donde el Señor empieza a ministrar los corazones. Es ahí donde el Señor empieza a tratar con los corazones de cada uno de nosotros. No hay mejor ministro que no sea nuestro Señor Jesús. Él es el que sabe ministrar tu corazón y mi corazón. Nadie más te ha podido hacer cambiar. Nadie te va a hacer cambiar. Aunque todo el tiempo te digan tus errores, no te los va a hacer cambiar. Pero el día que el Señor toca tu corazón, ese día suceden cosas maravillosas, hermanos. Ese día es cuando miramos la bendición del Señor. No desmayemos en nuestro corazón, hermanos, sino sigamos hacia adelante. Es palabra de Dios lo que se nos está leyendo. Es palabra de Dios lo que usted está leyendo. Gloria al Señor que nos dio la oportunidad de que aún en este día poder aprender a leer. Hace tiempo me recuerdo que decía mi papá que no toda la gente sabía leer. Que las firmas de mucha gente nada más decía que era una rayita. Esa era la firma, que porque no sabían leer. Fíjese usted la oportunidad que tenemos. Podemos leer. El compromiso que tenemos delante del Señor. Vamos a regresar a donde empezamos, a Primera de Pedro. Ahora leemos Primera de Pedro, el 4, nos leímos nomás el 3, vamos al 4. Dice, para obtener una herencia, note bien lo que el Señor nos dice, y es promesa del Señor, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, ser reservada en los cielos para vosotros, hermanos. Note nada más lo que el Señor nos está dando. Dice, una herencia incorruptible, inmaculada, sin mancha, sin arruga. Eso es lo que el Señor ofrece a su pueblo. Una herencia. ¿Quién no sabe lo que es una herencia, hermanos? Yo creo que todos conocemos lo que es una herencia. Cuando conocemos la palabra o escuchamos la palabra herencia, lo primero que se nos viene a la mente es algo gratis, algo que no te va a costar. Eso es lo primero que relacionamos. Cuando te dicen de una herencia, pues es exactamente lo que el Señor nos quiere dar, una herencia a cada uno de nosotros. Dice, y está reservada para vosotros. Ahí está, hermanos, la oportunidad. Pero es decisión de cada uno.
Relacionado con la herencia, vamos a ver un personaje que le costó la vida por la herencia que no quiso vender. Vamos a ir a Primera de Reyes, hacia su izquierda. Primera de Reyes 21, capítulo 21, del versículo del 1 al 4 solamente. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice Primera de Reyes 21, del 1 al 4, dice así en el nombre de Jesús. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. 2. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, porque está cerca al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. 3. Pero Nabot le dijo: Acab, no permita el Señor que te la dé la herencia de mis padres. 4. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo: no te la daré, la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Vemos, hermano, que cuando van y le piden la herencia, que se la vendiera, aún siendo el rey, dijo: no te la voy a vender. Una herencia terrenal, mas sin embargo, era algo muy preciado para él. Una herencia. Yo recuerdo que en ocasiones mi abuelo le dejó algo a mi padre. Y en ocasiones le llegaron a decir: ¿y por qué no me lo vendes? Y decía, me acuerdo las palabras de mi papá que decía: es que no tiene precio. Y eso no quería decir que se la estaba regalando, sino le explicaba: es que es una herencia. Y la gente entendía: es que es la herencia de mi papá. Cuando yo veía esta porción de la Escritura, comparada con la herencia que nos deja el Señor, es mucho, mucho más grande la herencia del Señor que aún la tierra que le querían comprar a Nabot. Pudo haber sido la mejor tierra, pero lo que el Señor nos deja como herencia, hermanos, es algo mucho más. La herencia del Señor nos deja una vida eterna. Es lo que el Señor nos está llamando. Y es gratis, hermanos. Es cuestión de que la agarremos. Gratuitamente, no te va a costar nada. Solo seguir al Señor. Eso es lo único que nos pide. Pero ahí está la oportunidad para su pueblo del Señor. Ahí está, hermanos. Vamos a ir un poco a regresar otra vez. A Primera de Pedro. Ahora seguimos en el 5. Primera de Pedro. El 5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para que la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Note algo bien importante para su pueblo del Señor, hermanos. Que sois protegidos. ¿Por quién es protegido, hermanos? Por el mismo Dios. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces sois protegidos. Usted es protegido por el Señor mediante la fe. Porque es el Señor. Si usted se ha dado cuenta, hermanos, muchas de las veces se ha pasado a testificar de cosas que dicen: me pasó un accidente, lo que usted quiere. ¿Y usted cree que es casualidad? Todos sabemos que es parte del Señor.
todo lo que acontece en nuestras vidas no es que el Señor se haya descuidado, sino que más bien es el Señor que nos está dando una advertencia. Es el Señor el que nos está hablando. Es el Señor el que nos está enseñando: aquí estoy, hijo. No estoy lejos, aquí estoy. Ahí está el Señor, hermanos. Es el Señor el que nos ha protegido hasta el día de hoy. No hay nadie más. Dice: sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe. Exactamente, por tu fe, ahí aparece el Señor. Seguimos más adelante, miren. En el 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligidos con diversas pruebas. Note que también hay pruebas. Todo iba bien, ¿verdad? Pero ya cuando vemos ahí hay pruebas. Pero gloria al Señor, hermanos. Porque ¿sabe qué? Las pruebas precisamente para eso son, para glorificar a nuestro Señor. Ahí está. Cuando aparece la prueba, ahí está el Señor, no está lejos. Nos damos cuenta, lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. No dice cuántas. El 7, para que la prueba, no te viene el 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de nuestro Señor Jesús. Para que en la prueba aparezca la alabanza, hermanos. Ahí vemos palabra de Dios, hermanos. Ahí vemos que el Señor está también en las pruebas. No está solo, no está sola. Más adelante, miren. 8. A quien sin haberle visto, le amáis. Usted no lo ha visto, hermanos. Yo tampoco. Pero dice, le amáis. Ahí está el Señor hablándonos. Dice, a quien si ni siquiera le has visto, pero dice, le amáis. Y luego sigue diciendo, sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. 9. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Ahí está la palabra del Señor, hermanos. Por la fe, hermanos, incluye la salvación. Pero hay que tener fe. Aún en los tiempos difíciles, hay que tener fe en el Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a ir a una escritura más, vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Dice así en el nombre de Jesús. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2. En medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. 3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos les servirán. 4. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. 5. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios
los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Todo aquel, hermano, que lleguemos, que yo creo que usted piensa en llegar, ahí va a estar, hermanos, con el Señor. Esta tierra, todo esto pasará, mas la palabra del Señor no pasará, hermanos. Es el mismo Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Yo no sé cómo llegaste el día de hoy, tu necesidad tan grande, pero si usted puso atención en lo que acabamos de leer, le voy a compartir unas palabras que me llamaban mucho la atención. En Primera de Pedro 1 encontramos tres frases que a mí me llamaban mucho la atención. Encontramos la frase misericordia, nacer de nuevo y esperanza viva. En el 4 encontramos la palabra herencia, herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Y también ahí mismo encontramos reservada en los cielos para nosotros, hermanos, para todo creyente que verdaderamente creamos en el Señor y tratemos de hacer las cosas como el Señor lo dice en su Escritura. Allí está reservado para nosotros, hermanos. Es palabra de Dios. Lo que hoy estuvo escuchando, lo que usted más bien estuvo leyendo, es palabra de Dios. Que sea el Señor siempre acordándose de nosotros, hermanos. Yo no sé cómo se sintió hoy, pero ¿sabe qué? Si se sintió que el Señor nos está hablando, gloria al Señor. Porque eso quiere decir que aún el Señor se acuerda de nosotros. Eso quiere decir que el Señor está al pendiente de su pueblo, porque Él quiere llevarlo por el mejor camino. Lo voy a invitar y lo voy a dejar con una escritura, una porción de la Biblia nada más que ahorita me vino a la mente, ¿verdad? Que estaba leyendo, aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 24 y el 25, dice así: porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Se case la hierba, cae la flor. 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Se nos predicó la palabra de Dios, hermanos. Solamente la palabra de Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Solamente nuestro Señor Jesús hizo un grande sacrificio por usted y por mí, y solamente Él está al pendiente de usted y de mí. Nadie más está al pendiente de usted, sino como lo hace nuestro Señor Jesús. Si has sentido ganas de ya no seguir, acuérdate de la promesa del Señor. Si has sentido que ya no quieres caminar, que el enemigo empieza a trabajar en tu vida, no le hagas caso. El Señor te ha dado esa esperanza viva. El Señor tiene algo para ti y para mí. No pienses en dejar el camino del Señor. Sigue luchando. Lucha por tu propia vida espiritual. Sigue caminando. No te detengas, porque el Señor es el que está peleando la batalla por ti. Que el Señor les bendiga, hermanos.